Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver nosotros el patrón cardiovascular. Si nosotros vamos a atender más que todo eh, las patologías que radiológicamente se pueden visualizar, porque recordemos que la especialidad de cardiología ya tiene su estudio diagnóstico por imágenes, que es el ecocardiograma. Por lo tanto, los cardiólogos ya tienen, de pronto se me ocurre decir, un 80%, 90% del diagnóstico de patologías cardiovasculares. Y desde el punto de vista radiológico, nosotros tenemos algunas patologías que la vamos a demostrar en este momento. Entonces, un momentito, ya les voy a compartir ahí en esta la sala de espera. Ok. Entonces, el estudio por imágenes que vamos a utilizar es la rayos X estándar de tórax, pero para la valoración del área cardiovascular se le llama teleradiografía. La diferencia que recuerden que la estándar de tórax se realizaba a una distancia de 1,80 m. En cambio, la teleradiografía es a 2 metros. Bueno, esta distancia se ha comprobado que la sombra cardíaca se ve casi el tamaño real para poder valorarla. Entonces utilizamos la teleradiografía. Hay que recordar por la asignatura en biología en semestres anteriores que la circulación prenatal es muy diferente a la circulación postnatal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos nosotros la circulación umbilical que se oblitera después del nacimiento. También en la, en la, en la parte prenatal, a nivel embrionario fetal, nosotros conocemos la comunicación interauricular permeable. En cambio acá ya no, después que nace el paciente. Y también se oblitera el ductus arterioso, que estaba permeable acá en la parte embrionaria fetal. Entonces, esta era la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces, van a haber algunos cambios. Dentro de la radiología cardiovascular, nosotros vamos a valorarlo tanto en una proyección, en este caso digo AP, porque estamos viendo el corazón y los grandes vasos en este tipo de proyección de frente. Pero también tenemos que recordar las estructuras más que todo vasculares que se encuentran hacia la derecha o hacia la izquierda. De pronto hacia la derecha no recordamos la parte anatómica, la vena cava superior, la vena cava inferior, que desembocan en la aurícula del lado derecho. Y hacia la izquierda nosotros tenemos la aorta, tanto aorta ascendente, su callado, como la aorta descendente. Entonces, en una rayos X estándar de tórax o teleradiografía para el área cardiovascular, nosotros la encontramos como una imagen o sombra radiopaca que correspondería también a esa estructura o esa región del mediastino en una rayos X de tórax. El área cardiovascular o sombra cardiovascular, o sea, me parece mejor este término, o sea, no puedo decir el corazón. Bueno, como imaginólogo mencionamos que es el área cardiovascular o la sombra cardiovascular. Pero si alguien dice, bueno, el corazón está muy bien, ¿no? Pero recuerden que estamos viendo nosotros una imagen, no estamos viendo en sí el corazón y los grandes vasos como se ve en la imagen superior a su izquierda. La sombra cardiovascular tiene dos bordes, el borde cardíaco derecho y el borde cardíaco del lado izquierdo. Cada borde tiene arcos. Por ejemplo, el borde cardíaco derecho tiene su primer arco, que es el arco de la vena cava superior, VCS. Y el segundo arco, que es el arco de la aurícula del lado derecho. ¿De dónde vienen estos arcos? Vienen de las estructuras anatómicas que destacan hacia ese borde. Ven ustedes la vena cava superior y aquí está la aurícula del lado derecho. Bueno, la parte externa me refiero. Entonces sobresale. Para otros autores existe un tercer arco en el borde cardíaco del lado derecho, que es el arco de la vena cava inferior. Recuerden los tres arcos. En el borde cardíaco izquierdo tenemos nosotros el primer arco, que es el arco de la aorta. Bueno, algunos le llaman botón aórtico. Entonces, el primer arco es el arco de la aorta. Vean ustedes cómo se pronuncia la aorta y dibuja su borde en la parte superior del borde cardíaco del lado izquierdo. El segundo arco, el arco de la pulmonar, pero se refiere más que todo a la arteria pulmonar del lado izquierdo, en este caso lo que yo estoy enseñando en este momento. El tercer arco es el arco de la aurícula izquierda, aunque en realidad no se ve la prominencia de la aurícula izquierda, sino que es más que todo anatómicamente recordamos aquí que tenemos nosotros la orejuela de la aurícula del lado izquierdo.
Y nuestro cuarto arco sería el arco del ventrículo del lado izquierdo. Entonces, ahí tenemos nosotros un recorrido en estas líneas discontinuas de la aorta que viene de el ventrículo del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo. ¿Sí? Recorre de esta forma. Y ahí tenemos en líneas suspensivas el recorrido de la arteria pulmonar que viene del ventrículo del lado derecho y sale hacia arriba, se dirige hacia la derecha y hacia la izquierda, la arteria pulmonar principal. Tengo el ventrículo del lado derecho y aquí tengo la relación de la aurícula izquierda con su ventrículo izquierdo y la relación de la aurícula derecha con su ventrículo del lado derecho. Vena cava superior y vena cava inferior. Estamos recordando más que todo en la parte anatómica. No es que nosotros vamos a ver, no, esto es el ventrículo derecho, la aurícula, o sea, no es que yo la vea, porque es una imagen radiopaca, sino que podemos nosotros, digamos, orientarnos por los diferentes arcos. Y ahí tenemos todos los arcos. ¿Qué cavidad cardíaca, pregunto, no tiene arco? ¿En el lado derecho ni en el lado izquierdo? Si nos damos cuenta qué cavidad cardíaca, ¿cuáles son? Ventrículo derecho, sí. Correcto. El ventrículo del lado derecho no tiene arco. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, observen aquí, se proyecta hacia adelante y en el centro. O sea, no es lo que nosotros de pronto estamos acostumbrados a dibujar ese corazón. ¿Ya? Eso estamos acostumbrados a dibujar. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. No. Aquí, en realidad, el corazón está, digamos, semi-rotado y su punta dirige hacia la izquierda. Y esta semi-rotación hace que el ventrículo derecho se vaya hacia adelante, hacia el centro, por eso no tiene arco. Entonces, la única cavidad cardíaca que no tiene arco en la sombra cardíaca, en la rayos X estándar de tórax, correspondería al ventrículo del lado derecho. Es fácil determinar los arcos en el borde cardíaco derecho e izquierdo de un paciente adulto, pero se nos hace un poquito más complejo, casi no se lo visualiza en el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí la sombra del timo, esta imagen radiopaca, que no permite visualizar correctamente más que todos los arcos cardíacos en la parte superior. Vamos a ver el llamado índice cardiotorácico. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando nosotros queremos saber si existe o no una cardiomegalia. ¿Cómo lo hacemos? Primero, en la rayos X de tórax, nos imaginamos una línea perpendicular, vertical, hacia la mitad, es decir, hacia lo que es la sombra de la columna, en la apófisis espinosa. De ahí partimos y sacamos las dos líneas, la A y la B. La línea A viene de la línea media, ya vamos a ver nosotros el ejemplo, hacia el borde más saliente de la sombra cardíaca en el lado derecho. Y la B es lo contrario, de la línea media torácica hacia el punto más saliente del borde cardíaco del lado izquierdo. Por otro lado, la línea C va del borde de la parrilla costal de un lado hacia el otro hemitórax, siempre a nivel del diafragma del lado derecho. Entonces, hacemos una fórmula y decimos la línea A más la línea B dividido para la línea C. Bueno, esta raya se me ha desplazado caudalmente, ¿no? Entonces, A más B dividido para C. Entonces, ahí nos sale el ICT, que es el índice cardiotorácico, cuyo valor en centímetros es hasta 0.50 centímetros en adultos y hasta 0.65 centímetros en niños. Superado este valor, entonces decimos que se trata de una cardiomegalia. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿no? Línea imaginaria perpendicular. Tenemos nosotros un goniómetro, una cinta métrica o una herramienta digital para poder medir la distancia entre la línea media hacia el punto más saliente del borde cardíaco del lado derecho, en la línea A. Y lo mismo la distancia en el lado contrario, de la línea media hacia el punto más saliente del borde cardíaco del lado izquierdo. No es que nosotros vamos a medir, voy a poner en color morado. No vamos a medir así. La línea A no la voy a hacer a este nivel, porque este no es el punto más saliente del borde cardíaco del lado derecho. El punto más saliente es este. Igualmente, en el lado contrario, no voy a trazar la línea acá, porque este no es el punto más saliente. El punto más saliente es el de aquí. ¿De quién? Del borde
cardíaco del lado izquierdo en este caso. Entonces, y trazamos la línea C. La C, parrilla costal interna en emitora hacia el otro emitora, siempre a nivel del diafragma del lado derecho. Pongamos un ejemplo. Ya, saquemos, bueno, el que tenga por ahí una calculadora en el móvil en sus manos. Si la línea A está midiendo, se me ocurre, le pongo 5 centímetros. Y la línea B está midiendo, se me ocurre 8 centímetros. O sea, imaginariamente. Entonces tengo 5 más 8 y la línea C está midiendo 30 centímetros. A ver, 5 más 8 dividido para 30. ¿Cuánto me sale? ¿Quién tiene el dato? 0,43. 0,43. Ok, gracias. 0,43. Entonces, no es mayor a 0,50. Entonces, quiere decir que el área cardíaca se encuentra normal, que no hay una cardiomegalia, tanto en adultos como en niños. Pero si yo dibujo un área cardíaca mayor, voy a dibujar acá, extiendo el área cardíaca. Todo esto es el área cardíaca, ¿no? Miren que estoy haciendo un área cardíaca grande. Entonces, yo digo, bueno, la línea A ya no está aquí, sino que la extiendo hasta acá. Y la línea B la voy a extender hasta el punto más saliente, que es el de acá. Entonces, supongamos acá que A esté midiendo 10 centímetros. ¿Ya? Y B está midiendo 15 centímetros. C siempre va a permanecer en este paciente 30 centímetros, porque esto no se modifica. Lo que se está modificando es el tamaño de la sombra cardíaca. Entonces, teníamos 10 más 15 dividido para 30. ¿Cuánto me salió? 10 más 15. 0,83. 0,83. Ok, supera el valor de 0,50. Entonces decimos que es una cardiomegalia. Muy aparte, bueno, también por lo que vemos que el área cardíaca está grande. ¿Ya? Entonces ese es el ICT, el índice cardiotorácico, ICT. Pero si nosotros tenemos un goniómetro, una regla, una cinta métrica para poder medir las líneas, entonces lo hacemos de manera subjetiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trazamos una línea perpendicular imaginaria en la mitad de la clavícula del lado izquierdo. Decimos que es grado 0, es decir, normal, cuando la punta cardíaca no toca esa línea media clavicular. Decimos que es grado 1 cuando la punta cardíaca toca la línea medio clavicular. Decimos grado 2 cuando la punta cardíaca rebasa la línea medio clavicular. Y grado 3 cuando la punta cardíaca toca la línea axilar anterior o de pronto también la parrilla costal. Observemos. Línea imaginaria. La punta cardíaca no toca la línea media clavicular del lado izquierdo. Siempre me refiero al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque normalmente el corazón, la punta está hacia la izquierda, aunque también algunos pacientes que son pocos tienen la punta cardíaca hacia la derecha, es decir, una estrocardia, pero aquí tenemos que referirnos a lo normal, que es hacia la izquierda. Entonces la punta cardíaca no toca la línea media clavicular, entonces correspondería a grado 0, que es normal. La punta cardíaca toca la línea medio clavicular izquierdo, es una cardiomegalia grado 1, rebasa la punta cardíaca, la línea medio clavicular del lado izquierdo, es una cardiomegalia grado 2, seguimos con la 2, seguimos con la 2, grado 2, grado 2, y aquí la punta cardíaca toca la línea axilar anterior, o de pronto hacemos como referencia la parrilla costal. Vean ustedes, indistintamente de las líneas que están dibujadas, nosotros podemos observar esa sombra cardíaca grande. Observen, el diámetro transverso está aumentado. Entonces es una cardiomegalia. Y nos vamos a las cardiopatías congénitas. En cardiopatía congénita no tenemos tampoco mucho valor diagnóstico en cuanto a lo que es rayos X, porque el cardiólogo se va a encargar o se encarga mediante el estudio del ecocardiograma visualizar todas las anomalías que existen. Se me ocurre en válvulas, en septos, es decir, en tabique interventricular, de pronto en grandes vasos,
y también ve la parte funcional. Pero vamos a demostrar aquí algunas patologías que tienen ciertos signos radiológicos que nos van a ayudar a determinar qué tipo de patología es la que puede tener el paciente. Entonces, recordamos por en biología que hay cardiopatía congénita con cianosis y sin cianosis. Cianosis nos recuerda aquella coloración violácea, dicen algunos autores, de las extremidades o la parte distal, donde la sangre no está oxigenada. Entonces, hay sin cianosis y con cianosis la cardiopatía congénita. Sin cianosis, es decir, acianosantes, también le llaman algunos autores, que puede estar con flujo pulmonar aumentado, como la comunicación interventricular, comunicación intraauricular y el conducto arterioso permeable. O con flujo pulmonar normal, como la coartación de la aorta, estenosis de la aorta, estenosis de la pulmonar, insuficiencia pulmonar y la estenosis mitral. ¿Qué quiere decir con flujo pulmonar aumentado o normal? Que el volumen de sangre aumenta cuando pasa por las arterias pulmonares y por ende hacia los pulmones. Y acá no, aquí no hay alteración de lo mismo. Y acá tengo con cianosis, con flujo pulmonar aumentado y con flujo pulmonar disminuido. Entonces, todas estas patologías tienen como estudio diagnóstico, digamos, definitivo de valoración el ecocardiograma que lo hace el cardiólogo, pero algunas de ellas se manifiestan por signos radiológicos, es decir, en una rayos X de tórax. Empezamos con la transposición de grandes vasos. Normalmente, la arteria pulmonar, como ustedes conocen, por conocimientos previos de anatomía, nace o sale del ventrículo del lado derecho y la aorta nace o sale del ventrículo del lado izquierdo. ¿Qué sucede en la transposición de grandes vasos? Se invierte el nacimiento de estos grandes vasos. Se invierten, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar como signos? Vamos a encontrar un mediastino angosto, porque aquí ya cambia la posición, y más que todo cambia la parte del flujo, del volumen, aumento del flujo pulmonar. Bueno, las caídas auriculares no están alteradas y va a haber ausencia del álcool pulmonar. Vean ustedes aquí porque va a disminuir. Y nosotros radiológicamente nos vamos a encontrar con esta sombra cardiovascular, con el mediastino estrecho, en la parte superior me refiero, y el área o sombra cardíaca tiene forma de huevo, dice el autor, ¿no? Forma de huevo. O de pronto de un óvalo, ¿no? Una forma ovoide, ¿no? Una forma de huevo. Entonces decimos que se trata de una transposición de grandes vasos. Otra rayos X de tórax en el que tenemos nosotros el mediastino en la parte superior estrecho y la sombra cardíaca o el área cardíaca se encuentra con esta forma ovoide que es la sombra en forma de huevo, ¿no? Transposición de grandes vasos. Tenemos otra patología que se llama retorno venoso pulmonar anómalo total. ¿A qué se refiere el retorno venoso? Se refiere a las 4 venas que desembocan en la aurícula del lado izquierdo. 2 que vienen del pulmón izquierdo, 2 que vienen del pulmón del lado derecho hacia la aurícula del lado izquierdo. ¿Qué sucede en esta patología? Que estas 4 venas no van a desembocar en la aurícula izquierda, sino que van a desembocar hacia la vena cava superior. O de pronto a veces directamente hacia la aurícula del lado derecho, o de pronto hacia la vena cava inferior. Pero por lo general lo hacen hacia la vena cava superior. Entonces, este cruce de vasos va a generar algunos signos, como cuáles. Un pedículo ancho, bueno, este no es una rayos X de tórax, sino que esto es una resonancia magnética en plano coronal, pero para demostrar, vean el cruce de las venas pulmonares, lo que hace que el mediastino se lo observe amplio. Va a haber aumento de la aurícula del lado derecho. ¿Por qué? Porque recuerden que las 4 venas pulmonares que iban a desembocar en la aurícula del lado izquierdo van a desembocar en la vena cava superior. ¿Y qué tiene que ver eso con la aurícula del lado derecho? Que el volumen de sangre pasa a la aurícula del lado derecho y se suma con el volumen de sangre que viene de la vena cava superior y la vena cava inferior normalmente. Entonces va a haber crecimiento de la aurícula del lado derecho. Y por lo tanto también hay crecimiento del ventrículo del lado derecho, depende si es que no hay alguna alteración en válvula. Y va a haber un hiperflujo pulmonar, porque hay un mayor volumen de sangre
que va hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y pasa hacia los pulmones. Entonces, encontramos en una rayos X de tórax este mediastino amplio. Vean ustedes esta reopacidad. Y tenemos aquí un signo. Entonces, si ustedes ven un área cardiovascular con este aspecto visual, entonces decimos que es el signo del muñeco de nieve. ¿Ya? Del muñeco de nieve. Entonces, se trata de un retorno venoso pulmonar anómalo total. Tenemos que mencionar el total. ¿Por qué? Porque también hay otra patología que es retorno venoso pulmonar anómalo parcial, donde no las 4 venas van hacia la vena cava superior, solo 2, y 2 se quedan en la aurícula del lado izquierdo normalmente. Pero son los 4. Pero este signo de pronto no podemos utilizarlo, o podemos utilizarlo. O de pronto decimos, bueno, en esta rayos X de tórax nosotros observamos un área cardiovascular en forma de 8. Es decir, que el retorno venoso pulmonar anómalo total tiene, o nosotros observamos 2 signos, el signo del muñeco de nieve o el signo del 8. ¿Correcto? Nos vamos a otra patología y vemos nosotros la llamada tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot vamos a encontrar algunas, bueno, como dice tetra, pues aunque también hay una pentalogía de Fallot, tetralogía de Fallot, 4 entidades. Nosotros vamos a encontrar estenosis de la pulmonar. ¿Ve? Esta está amplio, esta aquí está estrecho, estenosis. Nosotros vamos a ver una comunicación interventricular. Ya aquí el tabique es normal, aquí hay una comunicación, una hipoplasia de la pulmonar y una aorta cabalgante. Entonces, esas son las entidades que conforman la tetralogía de Fallot. Entonces, nosotros vamos a ver el área cardiovascular de esta forma. Vean ustedes aquí, existe como una depresión en la parte del arco de la pulmonar y la punta cardíaca está elevada. Cuando la punta cardíaca en una cardiopatía, en una cardiomegalia, está elevada, entonces tenemos que sospechar crecimiento de las cavidades del lado derecho o directamente crecimiento del ventrículo del lado derecho. ¿Por qué crece el ventrículo del lado derecho? Tengo alguien en sala de espera. Porque va a haber una estrechez de la pulmonar, una estenosis de la pulmonar, aquí de la válvula. Entonces, esto impide que haya un paso adecuado de volumen de sangre hacia la arteria pulmonar. Se estrecha, por lo tanto, va a aumentar el volumen de sangre en el ventrículo del lado derecho y por lo tanto va a crecer. Bueno, aquí hay algo compensatorio que es la comunicación interventricular. Entonces vamos a tener en la rayos X de tórax un área, una sombra cardiovascular en forma de bota sueca, me dice algunos autores, a veces algún otro autor me dice de zapato sueco. Bueno, esta no es la típica bota sueca, ¿no? Sino que más o menos me orienté y le puse de esta manera, ¿no? Pero el zapato sueco tiene la punta elevada, o la bota sueca tiene la punta elevada, ¿no? Que se refiere o nos indica que hay crecimiento de cavidades derechas. Bueno, entonces estas son las patologías que nosotros podemos, digamos, valorar de manera así muy general, de que se trata de, o bien, transfusión de grandes vasos, tetralogía de Fallot o un retorno venoso pulmonar anómalo total. Dígame, Sebastián, ¿alguna pregunta? Sí, quería preguntarle si en la radiografía de la tetralogía de Fallot es propio de esa patología que haya orientalización de los arcos costales o eso es producto de, o sea, de otro motivo. Ya. La orientación de los arcos costales depende de la edad del paciente. Por lo general, si nosotros observamos, a ver, un momentito, tiene buena visión, buena observación Sebastián. Entonces, aquí en la rayos X de tórax, sacamos la bota, ¿ya? Vemos nosotros que los arcos costales están horizontalizados. Por lo general, el tórax o la estructura
de la caja torácica ósea del paciente pediátrico es muy diferente al paciente adulto. Y dentro del paciente pediátrico, el tórax es muy diferente desde el neonato hasta el paciente preescolar, escolar y adolescente. Cambia totalmente. Al inicio, el tórax del paciente del neonato es en forma de una campana, así, de una campana, más o menos así, le dicen algunos autores trapezoide, y posteriormente se va moldando y como que se va verticalizando, ¿no? Igualmente la disposición costal también varía, ¿no? Pero tenemos que ver también si es que la rayos X está bien tomada, es decir, que el tubo de rayos X haya estado totalmente perpendicular o vertical dirigido hacia el tórax, si está con un paciente en decúbito dorsal, es decir, acostado, o con el paciente de pies, que esté totalmente recto, eh, el tubo de rayos X que vaya en esta dirección y que el paciente esté también recto, porque de pronto si el paciente está como inclinado, ¿ya? Inclinado, entonces vamos a ver nosotros como una horizontalización también de los arcos costales. Todo depende de la técnica que se haya utilizado. Pero los pacientes pediátricos por lo general tienden a tener las costillas horizontales. Depende de la edad, depende de la edad. Si es un lactante, un preescolar, un escolar, no depende de la edad. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, el que vaya a ser cardiólogo, cuando vayan a ver también de pronto la materia de cardiología en semestres superiores, entonces van a trabajar un poco más con la parte del área cardiovascular. Mm, No todos los cardiólogos hacen ecocardiogramas, son pocos los cardiólogos. Me decían que los imaginólogos también tenemos que hacer ecocardiogramas, ¿no? Pero por lo general dejamos, bueno, esa parte del diagnóstico para los especialistas, aunque algunos imaginólogos también hacen ecocardiogramas, pero en lo personal, yo pienso que como él es el especialista, él sabe la parte más que todo de patología, de la parte fisiológica, tanto normal como patológica de las cardiopatías, tanto congénitas que adquiridas. Por lo tanto, él es el cardiólogo, el indicado para realizar un ecocardiograma, aunque los imaginólogos también podemos hacer ecocardiogramas, ¿no? Pero yo pienso que como él es especialista, tiene que encajarle eh, para su especialidad. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? 7, 8, 9, 10. Les voy a compartir o les voy a pasar el enlace de la asistencia del día de hoy. A través del chat, ¿no?